Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo las ha tratado la vida durante... ¿Cuándo fue la clase pasada? El miércoles, ¿verdad? O el jueves, ya ni me acuerdo. No, fue el miércoles, el miércoles. ¿Cómo les ha ido? Pues vamos a iniciar con esta segunda parte del curso, del taller de fisiología. Yo cuando planeé este taller y cuando planeé este curso, se me hace que lo planeé mal. Porque les dije que iba a ser en dos clases y pues obviamente no se va a poder dar este taller en dos clases. O sea, es mucho el contenido, es mucho lo que tenemos que ver. Yo divago, ustedes me hacen preguntas, me gusta que me detengan en la explicación si no entendieron. Entonces, pues lo que decidí hacer con ustedes, obviamente si están de acuerdo y si quieren, aquí tengo un grupo de WhatsApp para que se metan, también por cuestiones didácticas, y estoy empezando a estudiar ya un poquito de docencia y tratar de ver cuál es la mejor forma en la que yo pueda transmitir mi aprendizaje. Pues no es bueno que estemos 2 horas aquí nada más hablando, ni bueno para ustedes, ni bueno para mí. Déjense ustedes bueno para mí, pues yo qué. Pero ni es bueno para ustedes porque pues no lo hace didácticamente entretenido y no se pueden concentrar. Entonces, lo que me interesa es que, pues, que también a ustedes les sirva de la mejor manera. Entonces, ahorita vamos a seguir repasando y seguir con lo que seguimos de la clase. Vamos a darle, yo creo que lo mejor es como 1 hora y luego descanso y luego a la mejor media hora y luego ya terminamos. Y pues ahorita lo bueno es que ahorita estoy de vacaciones, entonces como estoy de vacaciones creo que tengo más tiempo para darles clase, entonces el miércoles o el martes o el jueves, ahí lo voy a determinar, tenemos otra sesión y así le vamos dando y sirve que yo también voy estudiando junto con ustedes, entonces, ¿qué les parece esta idea? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Cómo le vamos haciendo? ¿Qué tal? ¿Sí? Pongo el QR, sí, pongo el QR. A ver, déjenme, vamos a poner el QR. Ahí se pueden conectar para que lo vayan escaneando, lo vayan viendo. Y pues ahí les voy mandando como diferentes otras cositas. ¿Ya lo vieron todos? Sí, ¿no? Sí, ya, yo creo que ya. Bueno, entonces, la vez pasada nos habíamos quedado. O sea, todavía ni siquiera pasábamos potencial de acción. Yo no sé ni cómo se me ocurrió que en dos clases íbamos a terminar. Entonces, si bien o si mal no recuerdo, íbamos en apenas a iniciar el potencial de acción y íbamos a ver como todas las fases de la despolarización y de la repolarización que teníamos. Entonces, si vamos así como a recordar un poquito lo que vimos. Ay, déjenme, me hago para acá. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. Que la clase pasada lo que yo les había explicado era pues la cuestión de los vasitos, ¿no? Y que los vasitos lo que medían era la diferencia, o era poner tú un electrodo en todo el líquido extracelular. Ahí vas a poner uno y vas a poner otro electrodo adentro de una célula cardíaca. Una célula cardíaca habíamos visto que teníamos dos tipos de células cardíacas. Una tipo de células cardíacas que era de respuesta lenta. Este tipo de células normalmente se encontraba... Ay, ay, la madre. Espérense, aquí ya se atoró algo atrás. Espérenme. Es que este es mi nuevo set, todavía no me... Ah, la chingada. Algo atoré aquí y ya le estoy dando la madre. Si se me cae, voy a hacer un ridículo en vivo. Se va a caer esto, se va a caer esto. A ver, espérenme tantito. Ya me estoy atorando aquí. Ey, es que esto es nuevo, apenas... ¡Ah! ¿Qué rompí? No, nada, no se rompió nada. Tranquilos. Espérame. Ya, ahí. Mejor me voy a hacer tantito más
para adelante. Ahí. Ya, no, aquí está, todo sano y salvo, no se preocupe. ¿Se está grabando la sesión? Sí, la estoy grabando en otro lugar, pero bueno, si no, vamos a grabarla aquí también. Porque no vaya a ser. Record, ¿dónde lo pongo? Aquí. Recording in progress. Ya lo estoy aquí grabando. Como que ya lo tenía grabado en otra parte, pero sí es cierto. Qué bueno que me recordaron que lo picara a grabar. ¿Qué les estaba diciendo? Entonces tenemos dos tipos de células. Estas dos tipos de células, dos tipos de cardiomiocitos. Uno de estos cardiomiocitos van a ser los encargados en la fuerza, en la contracción. Siempre que digo contractabilidad, siempre me trabo. Entonces, en la fuerza de contracción del músculo cardíaco, y el otro tipo de células son las células que se van a encargar de toda la conducción eléctrica, y estas se van a alojar en las estructuras especializadas en la conducción, que vendrían siendo el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, y luego se divide en la rama derecha, en la rama izquierda, y sube por las fibras de Purkinje, ¿no? Y estas eran este tipo de células, las células de respuesta lenta. Y también las células de respuesta rápida, en las que normalmente así es como nosotros conocemos y como se nos habla del potencial de acción de las células cardíacas, pero pues esta también es un potencial de acción de las células cardíacas. Y yo les había explicado que la manera en la que se va a ver esta gráfica era cuando tú ponías exactamente esto, un electrodo en una célula del músculo cardíaco que sea dedicada para la contracción, y el otro electrodo en el líquido extracelular. Y este movimiento que iba a haber de este electrodo para arriba y luego para abajo y luego una meseta, pues es la forma de la gráfica que se va a trazar cuando tú pones esa corriente eléctrica y le picas play y la pones a graficar sobre una línea del tiempo. Todo esto, hasta esto, se ha entendido, ¿verdad? O sea, sí está todo bien, no hay ninguna duda. Según yo, sí, hasta ahorita todo se va entendiendo bien. ¿Sí? ¿No? ¿Shalala? Muy bien, perfecto. Contéstenme aquí y ríanse de sus chistes, porque luego yo estoy 2 horas aquí, hable y esto hable y hable solo. Entonces, pues mínimo para entretenerme, y me van poniendo jijiji, jajaja, no, esto no se entendió. Del músculo, o sea, cuando nosotros hablamos del potencial de acción, nosotros pues vamos a medir esta gráfica. Lo único que es cómo se mide o cómo se grafica la diferencia de gradiente eléctrico a través de dentro de una célula y afuera de una célula. Entonces nosotros sabemos que una célula en reposo cardíaco va a estar más o menos como por aquí, a menos 90 milivoltios, ¿no? O sea, eso se entiende. Y que esta primera fase, que es la primera fase donde hay una repolarización rápida, que es la fase de los canales de sodio, que ahorita la vamos a ver, lo único que quiere decir cuando esto se hace muy positivo, o sea, vean cómo se va de menos 90 aquí hasta más o menos más 20. Entonces, cuando se va a más 20, significa que la célula se hizo más positiva o se hizo menos negativa, pues menos negativa en esta fase, y luego se hace más positiva en esta fase hasta llegar a la fase positiva de más 20. Y luego tiene una disminución del voltaje donde se acerca nuevamente hacia la línea esta del 0, pero solamente bastante cortita. Vean cómo es solamente de aquí a aquí. A esta fase es la fase que se le conoce como la primera parte, una despolarización corta. Se hace una despolarización corta. Después de la despolarización corta viene una meseta. ¿Qué significa eso? Que el potencial de acción baja, o sea, baja el gradiente de electronegatividad entre adentro de la célula con afuera de la célula, y luego se vuelve a mantener por un periodo de tiempo. Y después de este periodo de tiempo que se mantiene, nuevamente vean cómo cae de aquí para acá y vuelve al menos 90, donde todo tiene que volver. Todo siempre va a ir en función a que esta célula esté en reposo, aquí, en el menos 90. Entonces, ¿cómo creen que ocurre estos cambios adentro de la célula para que se haga más positiva
o más negativa. Esto tiene que haber un cambio en el voltaje de adentro de la célula, obviamente. Entonces, cuando se empezaron, ellos graficaron, o sea, cuando yo digo ellos, pues no sé quién sean ellos, solamente son ellos, las personas que descubrieron todo esto. Estoy muy mal por no saberme la historia de la cardiología, ni de la fisiología, me la voy a aprender, se los prometo. Pero entonces, cuando se hicieron este tipo de investigaciones, ellos vieron que esta era la diferencia potencial de acción, pero no sabían qué es lo que causaba que esa célula cambiara tanto su negatividad o cambiara tanto su voltaje con respecto al todo el líquido extracelular. Pero pues ahí no había como otra tecnología o no había nada más. Entonces decían, bueno, pues esos son los cambios que se hacen, pero no sabemos qué es lo que se pasa. Conforme empezó a evolucionar la ciencia y empezaron a evolucionar todos los electrodos y todos los microscopios y todo eso, se empezó a ver que justo en estas partes, cuando se hacían estos cambios en mi gráfica, yo empecé a ver, yo dije, no manches, cuando se hace un pico desde menos 90 al más 20 de manera rápida, ahí analizaron cómo estaba la pared de la célula y vieron que había un paso de sodio hacia adentro de la célula, y por eso como entraba el sodio tiene cargas positivas y aumentaba de estar de menos 90 a más 20. ¿Por qué? Porque como el sodio tiene cargas positivas, se metía hacia adentro. Pero antes de que veamos todo esto, les quiero explicar cuáles son los diferentes mecanismos por los cuales un ion pasa de adentro de una célula a afuera de una célula, y cómo es que las fuerzas le dicen al ion si va de adentro para afuera o de afuera para adentro. Acuérdense que todo en esta vida tiene que haber un equilibrio. Este equilibrio va a ser diferente para cada tipo de ion. Entonces me voy a ir explicándoles cómo es que cada ion se mueve a través de estas fases de aquí y cómo es que se van comportando cada puertecita para la entrada y para la salida de los iones, y qué son las fuerzas que se ejercen para si entran o para salen, y cómo se hace esa fórmula más o menos complicada. Para eso me voy a ir como si estuviéramos aquí en el libro. ¿Por qué? Porque lo que a mí se me hace, o lo que yo siento que también tienen que me gustaría que se llevaran de esta clase, no, como les he mencionado siempre, no es a contestar un examen, sino que sea a entender cuando están leyendo, y que a la hora de cuando ustedes lean estas cosas que neta, o sea, si tú lees cualquier cosa que te dice aquí sin que alguien te lo haya explicado y o sea, si a ti te dan este libro, o si a mí, a mí me pasó, me dieron este libro en tercero o cuarto año de medicina y te hacen que lo leas y que lo aprendas y todo, y no entiendes nada, y por eso de repente dicen así como que, ay, cómo, no sé, que hacen mucho esta broma o mucho esta pregunta, que a los alumnos, o yo me he dado cuenta que lo hacen, que a los alumnos los alumnos de carrera de medicina, cuando van al hospital, les empiezan a preguntar de fisiología o de cosas así, les dicen, ay, pero ¿cómo no te lo sabes si lo acabas de ver, no sé qué? Pues sí, pero o sea, no es tan fácil entender todo eso. Yo entendí todo esto, yo lo empecé a estudiar, y otra vez cuando lo volví a leer después de mucho tiempo y después de muchas veces, ya entiendes cada una de las cosas. Y luego, porque yo antes me acuerdo que veía este tipo de signos y decía, o sea, no voy a entender nada de este párrafo, porque ya hay una letra ahí abajo y dice, yo de matemáticas no sé, pues no voy a saber de esto. Pero luego ya tu cerebro se va acostumbrando a este tipo de cosas y vas entendiendo más. Entonces, lo que le quiero explicar es, o traducirles todas estas palabras y todas estas cosas complicadas. Y lo primero que les voy a explicar va a ser las dos fuerzas que interfieren para que un ion se mueva para afuera o se mueva para adentro de cualquier estructura. Entonces nosotros vamos a utilizar el potasio. El potasio va a ser como nuestro primer ion que vamos a empezar a explicar, y yo se los voy a explicar también conforme vayamos viendo todas las fases de la repolarización y todas las fases de la despolarización.
Tenemos aquí una célula y vean cómo una célula va a tener electrolitos o va a tener una cierta concentración de electrolitos adentro de la célula y afuera de la célula. Ya existen y se han estudiado cuáles son las concentraciones normales para dentro de la célula y cuáles son las concentraciones normales para afuera de la célula. Y en cada ion es diferente. Entonces vamos a hablar ahorita del potasio. El potasio, cuando la célula está en reposo, ¿qué significa que la célula está en reposo? Voy a borrar todo esto. Oigan, me está empezando a dar calor. Es que a mí me da calor y luego me da frío y luego me da calor. Entonces, vamos a empezar ¿cómo está el potasio? Cuando mi célula está en reposo, aquí, a menos 90. Y nos vamos a ir para acá. Y lo primero que les voy a explicar va a ser esta tabla de aquí, que esta tabla de aquí se ve como que muy confusa y muy difícil también, pero no es tan complicada de entender. ¿Qué significa esto? El potasio afuera de la célula tiene una concentración, vamos a ponerlo esto, pues son números fijos, pero pues ahí puede ser más o menos. Vamos a poner que el potasio afuera de la célula tiene una concentración de 4 milimoles. Y adentro de la célula tiene una concentración de 135. Y aquí viene esto que es donde se empieza a complicar las cosas. Esto es pues bastante fácil, ¿no? Si te sabes los electrolitos, ya cuando tú tomas un electrolitos séricos, pues ya más o menos te lo sabes y lo entiendes. Esto es lo que es un poquito más complicado. ¿Y qué quiere decir el potencial de equilibrio? Vean cómo el potencial de equilibrio tiene numeritos y para cada electrolito, para cada ion, hay un potencial de equilibrio diferente. Vean cómo aquí el sodio tiene un potencial de equilibrio de 71, el potasio tiene un potencial de equilibrio de menos 94 y el calcio tiene un potencial de equilibrio de 132. ¿Qué significa esto o de dónde viene todo esto? Hay algo que se llama, que yo también lo vi bastante complicado cuando la primera vez que lo leí, que se llama esto se llama la ecuación de Nernst. Y si tú estás leyendo un libro de medicina y de repente te topas con esto, dices, yo aquí ya dejé de estudiar, pero no dejen de estudiar, o sea, no es tan complicado. Lo único que quiere decir Nernst con su... Lo único que quiere decir Nernst con su ecuación es ¿qué? ¿Qué quiere decir Nernst? ¿Cómo se los explico de la manera fácil? Lo único que quiere decir Nernst con esta ecuación es que para que un ion tenga una difusión electroquímica a través de una membrana, tiene que tener también un potencial de equilibrio. O sea, para esto vamos a irnos. Y que para que un ion se mueva, digamos que el potasio se mueva de adentro. Les voy a poner aquí. El potasio se mueva de adentro de una célula. Es más, pues yo no sé por qué lo estoy dibujando si aquí está. Entonces, el potasio adentro, les había dicho que aquí pues que teníamos 4 y 135. Aquí pues decidieron redondearlo. Entonces dijeron 150 y 5 miliequivalentes. Aquí el potasio tiene una diferencia de adentro de la célula afuera de la célula de 145, ¿no? Miliequivalentes. Hay de diferencia de adentro hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que como el cuerpo siempre quiere estar en un constante equilibrio, obviamente el potasio va a querer salir. Y el potasio siempre va a querer salir. ¿Por qué? Porque hay un diferencial o hay un gradiente químico que me va a empujar mi potasio afuera de la célula. Ese es el primer gradiente químico, ¿ok? Este gradiente químico, obviamente, entre más sea la diferencia, si aquí el potasio lo tuviera yo más alto y aquí el potasio lo tuviera yo más bajo, yo voy a tener cada vez un gradiente químico más alto y va a pasar más rápido o con más fuerza va a salir el potasio
de adentro de la célula afuera de la célula. Entonces el potasio por un gradiente químico siempre va a querer salir. ¿Qué significa este potencial de equilibrio de menos 94? El menos 94, cuando el potasio, entonces yo aquí tengo, estos son gradientes químicos, ¿sí? O sea, sí se entienden. También hay gradientes eléctricos y el gradiente eléctrico es lo que está en la totalidad de la célula. Entonces el gradiente eléctrico que tengo aquí es de menos 90. Y aquí dice que el potasio tiene un equilibrio o un potencial de equilibrio de menos 94. ¿Qué significa eso? Que entre más negativa esté la célula, si esta célula está en menos 90, entonces no va a permitir que el potasio salga de la célula por más que haya un gradiente químico. ¿Sí me expliqué? O sea, si yo tengo aquí una fuerza química que me está aventando el potasio para afuera, pero yo tengo un gradiente eléctrico entre mis células de menos 94, esto significa que mis canales se van a cerrar y no me van a dejar salir mi potasio, sin importar el gradiente químico que tenga. Por eso está en 94. Por eso aquí, como está en menos, no está en menos 94, está en menos 90. Entonces, pero casi es menos 94. Entonces, la cantidad de iones de potasio que va a permitir que salga van a ser menos, porque el potasio está casi, o el gradiente electroquímico está casi al nivel del equilibrio del potasio. ¿Hasta ahorita se entiende? Yo tengo una fuerza química que me quiere sacar mi potasio afuera de la célula. Pero yo tengo una fuerza electrostática que me quiere meter al potasio de mi célula. Y cuando esa fuerza electrostática es de menos 94, esto se bloquea por completo. Todo bien, ¿verdad? ¿Qué pasa si este de menos 90 pasa a menos 60? ¿Qué creen que le pase al potasio? ¿Sale más de la célula o sale menos de la célula? Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Más de la célula, exactamente. Si el gradiente electroquímico se hace menos negativo a menos 60, empieza a salir más el potasio, más el potasio, más el potasio, y conforme esto se vuelva más positivo, quiere salir más el potasio, ¿ok? Aquí todavía no hablamos del sodio, todavía no hablamos de nada. O sea, ustedes no pongan eso. Vamos a ver cómo se comporta el potasio adentro de la célula. Y todo esto pasa simultáneamente. Por eso es que también es lo importante. Cuando el potasio o cuando el gradiente electroquímico llega y se hace a más 20, ¿qué significa eso? Que yo adentro de mi célula tengo cargas positivas y un potasio en 5. Bueno, a lo mejor subió un poquito, digamos que subió un poquito más porque, bajó un poquito más porque salió potasio de la célula, pero digamos que es 4, pero prácticamente se mantienen igual. Pero mi gradiente, y aquí lo voy a tener, vamos a ponerlo igual para que no se me confundan. 5 y 150. Yo sigo teniendo la misma fuerza que me está jalando el potasio, pero la fuerza que me estaba manteniendo el potasio adentro se empezó a perder porque se empezó a hacer más positivo, más positivo, más positivo, más positivo, más positivo. Y como empieza a cambiar, ahora aquí es más negativo, entonces sí. Aquí se las volteé, oigan. Ven, les estoy echando mentiras y no me dicen. Aquí es 150, 150 y aquí es 5.
Entonces, se empieza a salir más el potasio y la fuerza que me estaba reteniendo el potasio se empieza a perder porque aquí ya está más negativa. Entonces, el potasio pierde la fuerza que lo estaba deteniendo adentro, que era la fuerza electroquímica, y ahora con más ganas empieza a salir el potasio, empieza a salir el potasio, empieza a salir el potasio. Por eso es que cuando el potasio empieza a salir mucho, y de estar positiva, cae. De más 20, como salió el potasio ahora con doble fuerza, con la fuerza química y con la fuerza electrostática, lo sacó y ¡pum! Cae. Cae a más 10. A esta fase se le conoce como la fase 1, que es la fase donde el potasio cae de aquí. El potasio no cae, perdón, donde cae el gradiente eléctrico entre la membrana cae porque sale más potasio de la célula, porque ahora están empujando dos fuerzas hacia afuera. Y luego hay un periodo que vean cómo se mantiene. Aquí se mantiene porque empieza a entrar, o sea, si yo estoy bien, si yo sé que salen positivo, sale positivo, porque esto va para abajo. Entonces, si va para abajo, pues los positivos tienen que salir. No hay nada negativo que entre, entonces los positivos tienen que salir. Cuando los positivos salen y de repente continúa y no se empieza a hacer más negativo el gradiente entre adentro con afuera de la membrana, ¿qué significa esto? Pues significa que hay algo más positivo entrando. Que la misma o casi la misma de cosas positivas que salen, hay otra cantidad de cosas positivas que entran a la célula. Ese es el calcio. Ahorita vamos a hablar cuando hablemos el calcio adentro. Y empieza a entrar el calcio, entonces se mantiene este periodo de meseta. En este periodo de meseta sigue saliendo el potasio. Cuando se acaba el calcio, cuando ya no hay calcio, más calcio que meter, ¿qué va a pasar con el gradiente? Cuando ya todo lo que entró, todo lo positivo que entró ya se terminó, ya no hay nada más que entre positivo. ¿Qué va a pasar con este gradiente? Digo, aquí dice, es muy fácil, pero ¿qué va a pasar con este gradiente? Disminuye. Entonces el gradiente cae nuevamente y vuelve a caer este gradiente. Y cae hasta la parte del reposo. ¿Qué significa que sigue cayendo este gradiente? Pues que sigue saliendo el potasio por los mismos diferentes mecanismos. El potasio va a querer salir de la célula por un gradiente químico. Quiere salir. Y conforme se vaya haciendo más negativo el gradiente eléctrico, vean cómo va cayendo, y conforme el gradiente eléctrico cae, vean cómo la curva se va haciendo cada vez más lenta. O sea, aquí empieza que cae mucho y luego cada vez más menos, hasta que llega aquí. ¿Por qué creen que se deba a esto que el potasio sale cada vez con menos fuerza de la célula? O sea, esto significa que esto tenga una mayor pendiente, significa que el potasio sale menos lento de la célula. Y el potasio sale menos lento de la célula, ¿por qué? Porque aquí ya está recuperando la fuerza, ya está recuperando esta fuerza. Conforme se va haciendo más negativo, y pasa, empezamos aquí, o sea, empezamos aquí, en el más 20, y luego más 10, y luego 0. En el 0 ya es menos la fuerza electrostática que avienta el potasio afuera de la célula. Y luego cuando se va aquí, y aquí que estamos en el menos 40, ahora es menos el gradiente que lo avienta afuera. Cuando estamos en el menos 80, es menos el gradiente que lo avienta afuera. Y cuando volvemos otra vez al menos 90, que es en el reposo, pues ya es bien poquito la cantidad de potasio que sale. ¿Por qué? Porque ya casi recuperó toda la fuerza electrostática que me mantenía el potasio dentro de la célula, y ya el gradiente químico pues ya no es tanto, o ya está controlado, y ya me evita que ese potasio salga de la célula. Pero pues aquí
ya tenemos o ya recuperamos nuestro gradiente eléctrico. O sea, esto ya lo recuperamos. Ya volvió nuestra célula a el menos 90. ¿Ok? ¿Qué es lo que no hemos recuperado? Entonces, la célula ya tiene adentro menos 90. Pero ese menos 90 está compuesto con los iones al revés. Tiene los iones del potasio afuera cuando deben de estar adentro. Y los iones del sodio que se metieron en esta fase, que ahorita vamos a hablar con ella. Y los iones del calcio que se metieron adentro en esta fase, que ahorita vamos a hablar de ellos. Y tenemos adentro esto. Entonces, ¿cómo se invierte? Si aquí ya no se puede invertir, o sea, si yo libero esos canales y abro las puertas, no va a pasar nada porque ya no hay ningún gradiente que me permita que se muevan los iones. Por eso tiene que haber una bomba o una enzima que ustedes conocen bastante bien, porque, o bueno, no sé si yo era el único que la conocía. ¿Dónde está? Bueno, ya se los iba a poner así como que más dramático. Pero a esa enzima se le llama la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué significa qué significa ese último compuesto ATPasa? Vean cómo aquí, o sea, cuando yo les expliqué cómo se estuvieron cambiando todos estos iones para dentro de la célula y para fuera de la célula y no sé qué y bla, bla, bla. Aquí nunca se utilizó energía y nunca se utilizó absolutamente nada. Cuando ya hablo de la bomba sodio-potasio ATPasa, aquí ya tengo que utilizar energía del cuerpo para invertir esos gradientes. Y el potasio que estaba afuera, que tiene que estar adentro, meterlo, y el sodio que está adentro, que tiene que estar afuera, sacarlo. ¿Y por qué necesito energía? ¿Por qué? Porque necesito una energía que rompa esos dos gradientes. O sea, aquí ya no, la célula libremente, el ion ya no puede libremente atravesar la célula. Necesita algo que lo jale con más fuerza. La fuerza electroquímica ya no lo va a jalar. La fuerza eléctrica ya no lo va a jalar, la fuerza química tampoco lo va a jalar, entonces necesita una fuerza que se la va a dar la bomba sodio-potasio ATPasa y va a invertir los gradientes. Y volvemos nuevamente pues ya al reposo, y en esta fase, después de que pasó toda esa conversión de iones y de sodio y que sale y que entra y que no sé qué, pues aquí ya estamos con mi potencial de membrana en reposo en menos 90 y con mi sodio adentro con mi potasio adentro de la célula de 150 y con mi sodio y con mi potasio afuera de la célula de 5, porque ya se activó la bomba sodio-potasio ATPasa y ya está lista la célula para volverse a despolarizar. Hasta ahorita, ¿alguna duda con el sodio? ¿Alguna duda con el potasio? Este es el más fácil. Chingados, este es el más fácil. Los demás están más complicados. Todo bien con el sodio, ¿verdad? Sí, con el potasio. ¿Sí se entendió? ¿Cómo que tu mente, Adri? Si lo expliqué bien fácil, según yo. ¿O no? O sea, sí lo estoy explicando más o menos bien. Oigan, de hecho tenía una duda que les quería preguntar. Si está o sea, si ven diferencia como que este tipo de clases a lo mejor las clases que tienen en Zoom normales, o sea, que yo le pueda cambiar aquí, que me ponga aquí y luego me pongo acá y luego hasta lo puedo invertir. Si quiero que vean más grande que me pongan esto y luego me pueden ver aquí de cerquita y luego me pueden ver aquí y luego pongo esto. O sea, ¿sí se ve más diferente o esta inversión no vale la pena? Sí, ¿no? Sí, yo también creo que se ve un poquito mejor. Bueno, entonces aquí ya terminamos con el sodio, con el potasio. Vámonos ahora con el sodio. ¿Dónde está el sodio? Todo esto es lo de la clase pasada, No, hombre, vean esto, ingas, para explicarlo. Va a estar bien. No es cierto. Está bien fácil. Yo sé que. O sea, porque otra vez llego yo y veo esta cosa y dicen, entiende esto, y tú dices,
¿cómo voy a entender esto? Pero pues aquí se va a entender un poquito mejor y un poquito más fácil. Vamos a hablar de ahora cómo entra el sodio